Y esto pasa ahora. Mientras tanto, la visita de Silvina Batakis en Washington, varias reuniones para la jornada de hoy y con el Fondo Monetario Internacional. Y el blue por estas horas cotiza a 338 pesos. Colo, bienvenida, buen día. Hola Daniela, ¿qué tal? Muy buenos días. Y por el momento se mantiene sin cambio las distintas cotizaciones paralelas al dólar oficial, el dólar blue 238 como cerró el viernes y el contado con liquidación 223, el MEP 215, pero esto es minuto a minuto, recién arranca la jornada en términos de cotizaciones de los dólares. Una jornada en donde se espera de nuevo enorme volatilidad, incertidumbre, Dani, y sobre todo qué va a pasar de la reunión, ¿no? De Batakis con el FMI. Bueno, las reuniones en el día de hoy, Sí, porque son varias, Colo, ¿no? A ver, para resumir rápidamente, después de un fin de semana en el que algunos presuponían que iba a haber muchas novedades, ya desde el viernes, esto hay que decirlo, se sabía que no iba a ser así, que no iba a ser así, pero sí que esta semana sí podrá haber algunas novedades que tienen que ver con ordenar las divisas, ¿no? Así me lo explican a mí. Ordenar la cuestión divisas. Podría haber algún anuncio, pero todo con mucha calma. Nada ya en lo inmediato por estas horas. Reuniones con el BID, con el Fondo Monetario Internacional, y ahora vamos a hablar, Colo, porque seguro vos tenés información con el Banco Mundial, con empresas. Con los empresarios también. Exactamente. De por qué son importantes estas reuniones y qué podemos traernos del encuentro con los empresarios y también con el fondo. Pero mira, la tenemos a Luciana Rosa allí en Washington para contarnos más novedades de lo que está sucediendo ahí. Luciana, buen día. Muy buen día, Daniela. Acá ya estoy a puestos en donde a las 11:30, horario de Washington, 12:30, horario de Argentina, se reunirá entonces Silvina Batakis con el personal del Departamento del Tesoro, más precisamente el asesor de Janet Yellen, David Lipton, que es la persona entonces que va a renegociar, va a empezar esas reuniones de trabajo un poco más institucionales, pero que van quizás ahí cambiar un poco este panorama de negociaciones o de las condiciones, ¿no? Se esperan novedades sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Luego en la agenda, ¿no?, de la ministra acá en la capital estadounidense tenemos un almuerzo entonces con uno de los asesores, entonces fue el director del FMI para el hemisferio occidental, y luego por la tarde con Kristalina Georgieva, la reunión más importante del día, que va a preceder entonces un encuentro con el director del Banco Mundial. Hoy algo más institucional, algo más entonces para presentarse personalmente. Ella que tuvo una reunión virtual con Kristalina por el 6 de julio, ¿no? Justo cuando, luego de jurar como ministra en la Hacienda, y que mañana tendrá reuniones con empresarios, con inversores, para ver qué se puede mejorar de este panorama complicado que vive Argentina en términos de economía hoy en día, ¿no, Daniela? Estamos con muchas expectativas, todavía no tenemos ninguna novedad, pero creo que por la tarde sí vamos a tener quizás algo más concreto, más pujante de novedades con relación a esto. Luciana, mira, la sumo a la Colo porque, claro, esta es la agenda, ¿no?, para las próximas horas. A ver, varias cuestiones para repasar. Esto desde el gobierno te responden, es una reunión de presentación. Los que quieren ser más malintencionados te dicen, bueno, presentación no hace falta, ¿qué presentación? En realidad hay que buscar soluciones para este momento económico de la Argentina. Me pregunto, y le pregunto a la Colo, que sabe mucho de esto, ¿qué soluciones podemos traernos? Respecto del Fondo Monetario Internacional o del BID, entiendo que, a ver, el objetivo de máxima sería un préstamo. Con el BID, de hecho, se está esperando. Tiene que llegar un desembolso del BID que va a ser parte para la contabilización de los 5.800 millones de dólares que debe acumular el gobierno argentino, según el acuerdo con el FMI. Bueno, se está esperando ese desembolso que no llega. Es de 500, ¿sería de 500? Exactamente, uno de los desembolsos del BID, pero hay también de otros organismos multilaterales, en total casi 1.000 millones de dólares que van a formar parte de esa meta de 5.800 que necesita acumular el Banco Central este año. Vendría bien para fortalecer las reservas. Sí, y hay un compromiso. Un poco esta cuestión. Exactamente, hay un compromiso y se retrasó. Debía haber llegado ya desde hace más de un mes. Bueno, esa es una negociación.
conocerse con David Lipton, convengamos, Sí, no, ya está. Daniela, sabemos muy bien quién fue el hombre que instrumentó, facilitó a Mauricio Macri esta deuda con el FMI, le valió el cargo luego en el FMI y hoy está asesorando nada más ni nada menos que a Janet Yellen, como bien comentaba nuestra compañera, pero lo central, la discusión con el FMI. ¿Qué me dicen, Dani? Sí. Batakis va a intentar negociar que el déficit fiscal, que está pautado en 2,5%, es una meta que según el FMI no se toca. Las metas económicas no iban a recalibrarse. Bueno, Batakis va a intentar ver si se puede flexibilizar algo de ese déficit fiscal en un segundo semestre que le espera para la Argentina muy difícil, muy austero en materia fiscal. No va a poder contar con emisión y con transferencias especiales del Banco Central y sobre todo va a estar la estructura política girada al financiamiento por la deuda, emisión de deuda en pesos en un mercado convulsionado, que no le cree, no confía, donde cada vez tiene que renovar a menos plazo y con una tasa más alta. Eso significa más transferencias al sector privado y, digamos, el riesgo de que si te financian o no. Vuelvo con Luciana, ya que la tenemos ahí, y te pregunto, Luciana, por estas horas tenía que darse justamente en el día de mañana el propio encuentro del presidente Alberto Fernández con el presidente norteamericano. ¿Qué pasa respecto de su COVID? Si hay preocupación, porque en medio del COVID también hubo declaraciones del presidente Joe Biden que tenían que ver con su estado de salud, que generaron alarma. Después, se aclaró un poco esta información, pero ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Y cuándo retoma la actividad oficial? Claro, por hoy la agenda del presidente norteamericano Joe Biden, la agenda oficial son reuniones de trabajo virtuales con sus asesores y ninguna reunión, o sea, ningún encuentro presencial todavía estaría programado para esta semana. Lo que refuerzan las voces oficiales de la Casa Blanca es que Joe Biden presenta pocos síntomas leves del COVID que dio positivo al final de la semana pasada. Así que probablemente en los próximos días ya lo tendríamos de vuelta en plena actividad. La situación, la verdad es que si en algún momento se puso en alarma, oficialmente no hay nada que responda a algo para preocuparse. Porque hubo declaraciones que tenían que ver con el cáncer, ¿no? Y esto generó muchísima alarma, como vos decías, pero bueno, fue aclarado que no se refería al padecimiento de esa enfermedad. Por lo menos entre las voces oficiales no hay ninguna información precisa respecto de que su condición de salud tenga algo más que ver que simplemente con un COVID positivo. Bueno, en medio de esto se encuentra también los Estados Unidos, digo, ¿no? Donde hay versiones varias, hay en todos lados, muy convulsionado, con altos índices de inflación. Y con un presidente, bueno, ahora con COVID, esto es algo eventual, se cree que va a salir bien, pero siempre se especula con su estado de salud y por la edad. Y bueno, con esta declaración también genera todo tipo de especulaciones de aquellos, vuelvo, que también, ¿no? Quieren generar un poco de ruido político. Lo sumo a Marco Cittadini, porque tenemos de todo aquí. Ha pasado, y te pido, Luciana, que te quedes, seguimos con vos, pero bueno, ha sucedido que el fin de semana fue calmo, tal como se preveía, según fuentes oficiales, que iba a ser, incluyendo una reunión entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la Nación. Marcos, desde lo político parece que ya tendría que ir dejando de ser novedad, ¿no? Cada vez que se da este tipo de encuentro, pero se entiende, para analizar un poco, la sumo en conjunto con la Colo, para analizar un poco lo de las posibles medidas que se pueden anunciar a futuro, que tampoco sabemos hasta el momento si serán cuestiones muy rimbombantes, sino pequeñas medidas, ¿no? Para ir solucionando la cuestión económica. Sí, vos lo decís bien, digo, debería dejar de ser novedad un encuentro entre el presidente y la vicepresidenta, sobre todo teniendo en cuenta que hubo contactos durante toda la semana pasada. Nosotros lo relatábamos aquí. Ha habido contactos no solo entre el presidente y la vicepresidenta, sino también con Sergio Massa, Silvina Batakis, con todos ellos. El tema es que lo que algunos dicen dentro del Frente de Todos es que eso se note más, que haya no solo una foto en conjunto, porque eso no deja de seguir siendo algo vinculado a los gestos, sino iniciativas, anuncios o medidas que muestren cómo ha habido acercamientos políticos dentro del Frente de Todos. Lo cierto es que se sabe poco, obviamente, de lo que se conversó en esa reunión entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, déjame decir, como debe ser, se sabe poco. No hay no hay trascendidos, no hay cantidad de cuestiones en este sentido, pero sí se sabe acerca de las posiciones, no por lo que se haya charlado allí, sino por lo previo.
hay un sector más vinculado a Cristina Kirchner que cree que hay que ser más duros y hay un sector más vinculado a Alberto Fernández que, como es tradición en estos años, cree que no hay una correlación de fuerzas como para ser más duros. Lo que está claro es que tanto unos como otros entienden que una devaluación no es, o por lo menos no una devaluación brusca, no es hoy la respuesta, porque sería una muestra de debilidad en medio de la presión devaluatoria, ¿no? Sin dudas. Y ahí sumo, Dani, Dale, Colo, importante en la negociación que seguramente va a estar entablando este tema con Kristalina Georgieva, es, hablando de devaluación, el acuerdo con el FMI establece un límite, ¿no? Donde se tiene que mover el tipo de cambio. Para que sea competitivo, según el FMI, tiene que estar en 102 puntos. Hoy no está en 102 puntos, hoy está por debajo, está en 93 puntos. Batakis dice que no va a devaluar, que el tipo de cambio es el adecuado. Bueno, esto no comparte el FMI. Seguramente allí haya discusiones y veremos cómo se saldan, ¿no?, estas diferencias. Pero es importante porque repercute en precios. Discusiones, a ver, entiendo y la tengo ahí a Luciana, Colo, y ayúdanos vos un poquito. A ver, al Fondo Monetario Internacional no le sirve que la República Argentina esté en una situación complicada y que no pueda cumplir con el fondo. Por un lado, esto no sirve, ¿no? A nivel mundial, a nivel imagen, bueno, no sé bien si tiene que ver con eso, pero ¿crees que estamos en situación de negociar algo en favor? Se hablaba de que el encuentro Alberto Fernández, Biden podía tener como uno de los ejes la cuestión sobre tasas, por ejemplo, ¿no? Que se discutiera alguna cuestión de este tipo y que pudiéramos nosotros sacar algún tipo de ventaja, para decirlo sencillamente. ¿Vos crees que está la Argentina en condiciones de obtener alguna ventaja de ese tipo? Se lo pregunto también a Luciana, ¿no? Con la mirada desde allá, desde los Estados Unidos. Colo, digo, sobre tasas o cualquier otra cosa. Más que nada en el déficit, diría yo, en renegociar la meta del ahorro fiscal, el gasto. ¿Por qué? Porque estamos en un año donde a nivel global la inflación está impactando en todo el mundo. De esto es consciente. Obviamente Kristalina Georgieva y nosotros arrastramos un problema dramático de inflación, donde esta espiral inflacionaria terminó haciendo estallidos. Este año vamos a terminar con un índice de precios muy elevado y ahí puede ser que la negociación quizás juegue en algún punto a favor para la Argentina. Se dice también, hay que ver qué sabe Luciana, que el FMI, según lo que trasciende aquí en la Argentina, no quiere ser el responsable de un estallido aún superior, ¿no?, de la situación económica en la Argentina, y que quizás eso, por esa razón, termina avalando un cambio en la meta de reducción del déficit. Luciana. Sí, por supuesto, la Color tiene toda la razón. Hay una buena predisposición, ya hubo una buena predisposición en las reuniones anteriores que llegaron al acuerdo, ¿no? Hasta la llegada del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que decía también, el índice de precios al consumidor es récord acá en Estados Unidos también, lo que hace consciente al fondo de que es una situación obviamente de Argentina, pero una situación de crisis global. O sea, es una inflación que está estallada no solo acá, en Europa y en Argentina. Obviamente eso tenía otras consecuencias por la fragilidad de la economía del país, pero dentro de este panorama lo que se puede barajar es que haya sí un buen humor para la reunión que va a tener hoy a la 1:45 de la tarde con Kristalina Georgieva, para llegar quizás a una flexibilización de esas tasas tan importantes para las próximas decisiones que va a anunciar el gobierno argentino también. Bueno, que haya un buen humor, dice Luciana. Sí, muy buen que vaya de buen humor. Nos quedamos con buena eso porque onda. es la esperanza. Que vaya con buena onda, que sea un buen almuerzo. Gracias, Luciana. Estamos atentos, por supuesto. Es muy importante todo lo que pueda surgir desde allí y todo lo que está sucediendo con la economía diaria desde acá. Gracias, chicos.